bajo la sombra implacable de la Inquisición española. Ser mujer y enfrentar una acusación, ya fuera de herejía, brujería o simplemente de conducta inapropiada, podía significar un destino más aterrador que la propia muerte. A menudo, bastaba con un murmullo de un vecino o una insinuación de un sacerdote para sellar la condena. No se requerían pruebas, no se escuchaban defensas. Conocida como la Suprema, la Inquisición funcionaba con una eficiencia despiadada. Fundada en 1478 por los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, su propósito inicial era erradicar la disidencia religiosa, pero pronto sus poderes se expandieron más allá de lo espiritual, alcanzando a quienes simplemente desafiaban las normas sociales. Las mujeres resultaban especialmente vulnerables, curanderas, parteras, viudas o esposas que alzaban demasiado la voz. Muchas fueron acusadas de brujería o de pactar con el diablo. Una vez su nombre aparecía en un edicto de fe, un aviso público de acusaciones, era arrancada de su hogar, encadenada y arrojada a celdas húmedas y oscuras. Allí, aguardaban días o semanas sin saber de qué se les acusaba. El miedo en sí mismo era un tormento calculado. Los inquisidores no buscaban verdad ni justicia, solo confesiones, y para obtenerlas, la tortura no era un recurso excepcional, sino un instrumento legalizado y sistemático. El Papa Inocencio IV ya había autorizado su uso en 1252, y bajo la Inquisición se convirtió en un mecanismo frío de control. Para las mujeres, significaba ser reducidas al silencio, su cuerpo como campo de batalla, su resistencia como traición, su grito como destino inevitable. El strapado, dislocar sin derramar una sola gota de sangre. La cámara permanecía en silencio, pero no en calma. Desde lo alto, una soga chirriaba al deslizarse por una polea. A simple vista, parecía un mecanismo rudimentario, una cuerda, un gancho y una viga en el techo, sin cuchillas, sin fuego, y sin embargo, era uno de los instrumentos más temidos de la Inquisición. Las acusadas no eran llevadas allí para morir, sino para confesar. Con las muñecas atadas a la espalda, la cuerda se pasaba por la polea y, a la orden del inquisidor, el verdugo las levantaba en el aire. Todo el peso recaía en los hombros, provocando luxaciones terribles y secuelas permanentes. No había sangre, no había heridas visibles. Lo que hacía al strapado tan cruel era su engañosa apariencia de clemencia. En los registros de la Inquisición, se clasificaba como un método de persuasión moderado, pero en la práctica, era un descenso calculado al dolor absoluto. Afirmaban que no dejaba marcas visibles, pero la realidad era mucho más cruel. Los músculos se desgarraban, los nervios sufrían daños permanentes y los brazos podían quedar inútiles para siempre. En ocasiones, los inquisidores intensificaban el tormento con caídas repentinas, bajaban un poco a la víctima y luego la levantaban bruscamente. Las mujeres que gritaban no eran escuchadas. Las que guardaban silencio eran alzadas una y otra vez. No existen registros exactos de cuántas sufrieron el estrapado a lo largo de los siglos. Muchos documentos se perdieron, fueron destruidos o nunca llegaron a escribirse. Lo que sobrevive son testimonios dispersos y el silencio de innumerables voces olvidadas. En las cámaras de la Inquisición de España y sus colonias, estos artefactos estaban siempre preparados, utilizándose desde finales del siglo XV hasta bien entrado el XVIII. Para los inquisidores no era un castigo, sino una purificación. Pero para las mujeres acusadas, muchas de ellas jamás probadas culpables, significaba un descenso al dolor impuesto por un sistema que confundía sufrimiento con salvación. Su forma era inconfundible, largos brazos de hierro curvados que terminaban en ganchos crueles, forjados no para sujetar sino para destruir. Este era el araña de hierro, un nombre que por sí solo sembraba terror en las mujeres perseguidas por la Inquisición. El araña de hierro estaba fijado a los fríos muros de piedra, en cámaras que resonaban con miedo. Las víctimas, ya debilitadas por el hambre o tormentos previos, eran conducidas atadas y acusadas. Los inquisidores elegían las partes del cuerpo más humillantes o incapacitantes,
a menudo calentando los hierros al fuego antes de aplicarlos sobre la piel expuesta. El objetivo nunca fue la verdad, sino la sumisión. Los registros son escasos, muchos borrados intencionalmente, pero lo poco que queda sugiere que el araña de hierro se utilizaba contra mujeres acusadas de herejía, adulterio o simplemente de mantener relaciones consideradas impuras por la autoridad religiosa. A diferencia de otras torturas más visibles, la araña de hierro provocaba heridas no solo físicas, sino también psicológicas. Las mujeres que sobrevivían llevaban cicatrices profundas de humillación en sus cuerpos. Sin embargo, legalmente rara vez eran juzgadas. La mera acusación bastaba para asumir su culpabilidad. Quizás el aspecto más aterrador era que el dispositivo estaba diseñado específicamente para mujeres. Mientras la Inquisición afirmaba salvar almas, a menudo trataba el cuerpo femenino como símbolo de tentación y control. La araña de hierro no era un instrumento aleatorio, sino una herramienta ritualizada de dominación. El potro, conocido en español como la tortura del potro, era simple en apariencia pero extremadamente doloroso en la práctica. Las muñecas y tobillos de la víctima se ataban a un marco de madera. Las cadenas resonaban mientras los rodillos estiraban sus extremidades, lenta o bruscamente, hasta que el dolor insoportable obligaba a la confesión. Legalmente, aún no era culpable. La acusación sola bastaba. Los inquisidores utilizaban este dispositivo para forzar la sumisión. Las mujeres, muchas veces analfabetas o sin conocimiento del latín, enfrentaban interrogatorios bajo extrema presión. El potro se convirtió en una herramienta tanto de sufrimiento físico como de sumisión institucional. Las acusaciones de brujería, herejía o transgresión moral, a menudo basadas en rumores, hacían a las mujeres especialmente vulnerables. Una vez atadas al potro, negar su culpabilidad aumentaba la tensión. La confesión llegaba generalmente solo cuando el cuerpo ya no podía soportar más. Algunas sobrevivientes recibían absolución, otras eran ejecutadas. El potro no dejaba sangre, pero destruía vidas. Para la Inquisición, el potro era más que una herramienta, era un ejecutor silencioso. Las confesiones no se obtenían mediante la razón, sino a través del dolor insoportable. Un método de control más que de justicia. La pera del sufrimiento era un dispositivo pequeño pero aterrador. Una mujer se sentaba en silencio en la cámara, con la luz de la antorcha parpadeando sobre las paredes de piedra. El instrumento, con forma de pera y partes segmentadas, se insertaba en un orificio del cuerpo y se expandía lentamente, causando un dolor interno insoportable sin dejar marca visible. El dispositivo no estaba diseñado para matar, no causaba sangrado externo. La inserción en la boca se usaba contra blasfemos o hablantes heréticos. Para las mujeres, a menudo se dirigía a quienes eran acusadas de transgresiones morales u ocultas, reflejando un sistema que equiparaba el dolor ritual con la disciplina. Su impacto era tanto físico como psicológico. Forzar los pasajes más vulnerables del cuerpo servía como una demostración de dominio, castigando a las mujeres no solo por sus acciones, sino por lo que otros afirmaban que representaban. La silla del juicio, a veces llamada silla de interrogatorio, era un dispositivo formidable hecho de hierro o madera pesada, cubierto de innumerables púas afiladas, diseñada para sujetar firmemente al acusado, dejaba claro su propósito doloroso. Una vez sentadas, las acusadas, a menudo mujeres acusadas de brujería o conductas inmorales, eran fuertemente atadas. Las restricciones de hierro en muñecas, tobillos, cintura y cuello aseguraban que cualquier movimiento presionara sus cuerpos contra las púas, intensificando el dolor. En algunos casos, se colocaban brasas debajo de la silla, convirtiendo la incomodidad en agonía ardiente. El dispositivo no estaba destinado a matar, sino a quebrar la voluntad, forzar una confesión o extraer información. Resistirse se volvía casi imposible. Aunque la silla no determinaba la culpabilidad, imponía una presión insoportable. Los inquisidores utilizaban el miedo, el sufrimiento ritualizado y la amenaza del dolor para imponer obediencia, combinando la autoridad espiritual con la dominación física. Los relatos de Aragón,
Castilla y Nápoles muestran que la silla del juicio simbolizaba el sistema de control más amplio de la Inquisición. Como advirtió Johann Weyer, la crueldad de los inquisidores rivalizaba con la de los antiguos torturadores. Como observó Johann Weyer, médico del siglo XVI que se opuso a las cacerías de brujas, la severidad de estos inquisidores rivalizaba con la de los torturadores antiguos. ¿Hasta dónde llegarían las personas en nombre de la fe? ¿Y qué soportaríamos si estuviéramos en su lugar?